Entonces quedamos que en la fase ya en que hicimos la aplicación, pasamos entonces a estas etapas, digamos, un poco más frías, creo yo, del asunto que tiene que ver con orden, ¿ya? Esto vendría a ser la etapa de orden y obviamente el traspaso de información, ¿ya? Codificación en las bases, en la base de datos. Ya teniendo las bases de datos listas, entonces podemos pasar a la parte que le gusta a Federico, que es el análisis de la prueba, ¿ya? Y en nuestra parte del análisis de la prueba, ustedes ya van con bagaje por detrás, así que no es complejo ni es, digamos, oscuro lo que les voy a mostrar. Hacemos, digamos, todo el análisis de las propiedades psicométricas del test, ¿ya? O sea, la confiabilidad, determinar algunos indicadores de validez y el análisis de factores, o sea, determinar si en realidad lo que nosotros estamos especificando acá como esta cantidad o este set de ítems cargando en este indicador, en esta dimensión, se cumple. Se hace a través del análisis factorial, ¿ya? En el caso que les voy a mostrar, les voy a enseñar el análisis factorial exploratorio, ¿ya? Como siempre repito, voy a repetir siempre porque me desea enseñar SPSS y no R. Podríamos haber hecho el análisis factorial confirmatorio, que dice que yo tengo certeza que esto carga así, si no me carga así está mal. Pero en el otro usted ve que le resulta, y ojalá resulte lo que usted está planteando en la tabla. ¿Este programa es ¿El R? No, es libre, absolutamente libre. El problema es que tiene una curva de aprendizaje larga. Pero si usted es interesado, está muy interesado en aprender R, lo recomiendo al tiro. Hágase el Datacamp. Datacamp es un sitio en que te enseñan lenguajes de programación, R, Python, SQL, en general bases de datos, y tiene cursos gratis, incluso los puedes hacer en el mismo celular, ¿ya? Tutoriales de cómo instalar R en tu computador, en Windows, en Mac o en Linux, están por montones, que si no hay duda, y todo es descargable. Y Datacamp parte desde lo simple, o sea, desde utilizar R como una calculadora hasta el manejo de la base de datos, hasta llegar a la paquetería más completa. Obviamente los cursos más elevados van a ser de pago, pero los iniciales son gratis, y después de eso tú ya agarrando la maña del R, que con 2 meses de práctica tú ya agarras la lógica, tú puedes emprender solo en base a tus necesidades. Y por ejemplo, hay paqueterías, hay paquetes que hacen el análisis completo. Tú le pones especificas la base de datos de codificación y él hace el análisis completo de las propiedades psicométricas del test. O sea, te entrega índices de discriminación, confiabilidad, validez, te entrega los gráficos, hace la pega completa, ¿ya? Cosa que no ocurre con el SPSS. Pero yo lo que recomiendo para aprender R, Datacamp. Yo he estado peleando, Alejandro es testigo, en varias ocasiones de poder hacer o R aparte, un taller de R aparte, pero no he conseguido todavía mucho quórum para eso. Yo espero agarrar tesistas que estén interesados, aparte yo, digamos, aguantar. Es el lenguaje que se está utilizando hoy en día en análisis de datos a nivel general en todo, en bancos, en empresas, en todo, para la inteligencia artificial, Python y R. Sí. Conviene aprenderlo, eso es lo que está llegando a futuro. Tengan alternativas que quieran hacer. Python R y mezclado con Java de 3S, hace unos gráficos maravilloso. Vale. La cosa es que nosotros hacemos la estimación de las propiedades psicométricas del test, ¿ya? Del test en general, su consistencia interna, los ítems que podrían cargar mal o bien, set de ítems, correlaciones. Aquí toda esta información en el fondo da un aspecto general de la salud del test. Posterior también, o complementario en realidad, es el análisis de las propiedades psicométricas de los ítems por separado. Desde la teoría clásica de test, nosotros, en el caso de los ítems de las test por desempeño, nosotros vimos que teníamos
la capacidad de poder discriminar, ¿ya? Y que también en los test actitudinales podríamos utilizar el índice de discriminación, considerando simplemente el rango como la actitud, y nosotros vemos si el test es capaz de discriminar entre grupos o niveles dentro de la actitud. En el caso de la dificultad ya no es posible porque no hay respuesta correcta en el caso de los actitudinales, ¿ya? Pero nosotros podemos dar una mirada en el funcionamiento de la escala a nivel de ítems, en términos de que, por ejemplo, hacer un gráfico de frecuencias de las categorías, en el caso de la escala de Likert, y poder determinar si, por ejemplo, hay normalidad en la distribución de la respuesta, si tenemos alguna categoría, algún ítem que, por ejemplo, pudiese estar cargado solamente en una categoría y que las otras estén, digamos, sin respuesta, que es lo que yo les contaba, como que pues, este ítem yo creo que está funcionando bastante mal. Porque para medir actitud me está midiendo solamente una categoría y nada más que una categoría. Ahí entraría a sospechar el funcionamiento de ese ítem, es un indicador, que diría, no está sanito. Yo les voy a hacer un popurrí práctico, que obviamente va a quedar grabado, de un análisis de ítem. ¿Ya? Desde la perspectiva de gráficos, algunos indicadores, cosas que uno puede decir ya, lo mantengo o no. Pero en general, para el caso de los ítems actitudinales, lo que nos va a valer mucho va a ser el análisis de factores, porque ya nos va a dar una indicación también por ítem si están cargando bien, o sea, si la carga factorial del ítem a la dimensión es una carga sobre 0.6 o 0.5, ya está bien, está cargando bien. O sea, quiere decir que por lo menos el 60% de la varianza es explicada por el ítem y el otro 40% es varianza de error. Ya, puedo vivir con eso. Si es que mi dimensión está medida con 10 ítems que miden más o menos con la misma carga factorial, puedo vivir con eso, nada más. ¿Ya? Tengo un ítem que mide 0.6 y lo otro 0.3, 0.3, 0.3, no puedo vivir con eso. A la hora que tengo varios ítems que están 0.6 en carga factorial y uno 0.2, no puedo vivir con eso. Y como yo les había adelantado un poco, la carga factorial, entiéndanla para los que tienen modelos de regresión lineal, entiéndanlo como el beta 1 del modelo de regresión lineal, o sea, la pendiente. La pendiente. ¿Cuánto aporta cada puntaje del ítem en la escala latente final? Donde el Y sería la escala latente final en el modelo de regresión. Entonces, si el ítem aporta poco, ¿cierto? Va a estar entre 0 y 1 o algo así, si lo hacemos estandarizado, entre 0 y 1, entonces si el ítem aporta poco, quiere decir que su pendiente es más bien plana. Pero si el ítem aporta harto, su pendiente va a ser bastante elevada. Eso es lo que nosotros esperamos. Y ahí nosotros decimos, mantengo este ítem según la carga factorial o no lo mantengo. Lo otro que te permite también, en el caso de los test actitudinales, es verificar si aumenta o disminuye el nivel de confiabilidad o consistencia interna del test al retirar el ítem. Es un reporte que te lo da también el software del CPCS, lo da. ¿Ya? Ahora me estaba contando. Un software es un poco triquiñelo, pero si a alguien se interesa, yo les puedo dar el manual, que es de lo conseguí medio pirata por ahí. Pero es un software que es específico para análisis psicométrico de test de desempeño, también actitudinales, pero mejor que el desempeño. Es JMetric. ¿Ya? Así tal cual. Ese se descarga gratis. No hay mucha info porque el tipo que elaboró el software en realidad lo que quiere es ganar con el libro y ganar con los talleres que hace de JMetric. Yo lo aprendí a usar, pero también tiene una curva larga, es con interfaz gráfica, es muy parecida al SPSS, ¿ya? Pero tiene sus triquiñuelas en cómo yo ingreso los datos, cómo lo codifico, pero también hace la pega completa, o sea, prácticamente te dice, sácate este ítem, déjate este otro ítem. O también para los que quieran meterse más en eso. Ya a partir de eso nosotros tenemos insumos, especialmente de este ítem, de esta viñeta,
de la propiedad psicométrica de los ítems, tenemos insumos para elaborar una matriz de decisiones, que también les digo, algunos las hacen, otras no. Yo lo recomiendo y se los pido encarecidamente que lo hagan. La matriz de decisiones es simplemente una matriz que yo pongo los ítems y pongo los indicadores, los estadísticos que tengo de resultados. Y en base a reglas de decisión que puede usted establecerla o en el regla, ¿te acuerdan que yo les conté ser un poco más conservador? Ustedes toman la decisión de dejar o no dejar un ítem. Mira, este ítem no baja tanto el nivel de confiabilidad, pero tiene un nivel de discriminación bajo. Exactamente. Entonces, elaboras tú. Es una elaboración propia, es algo, un ordenamiento. La matriz de decisiones es simplemente un ordenamiento que tú pones tus resultados y tú evalúas. ¿Ya? Porque así no tienes hoy, ¿te acordáis? Ítem 1, ¿cómo hay en confiabilidad? Bien, tiene discriminación. Entonces, en base a esta matriz, incluso en Excel la hace y le pones colores verdes, rojos, da igual, pones todos los indicadores. Da una muy buena lectura y en el caso para el trabajo es súper amable conmigo, porque si yo veo cuál es su modelo de medición final, el tiro, con la matriz de decisiones usted me dice esto quiere, esto no. ¿Por qué? Usted en la matriz de decisiones especifica cuáles van a ser sus reglas de decisión, teniendo un nivel tanto en discriminación y un nivel tanto de aporte en confiabilidad, yo lo dejo, por ejemplo. Pero tener una matriz de decisiones es una buena práctica. Ya teniendo la matriz de decisiones, entonces nosotros definimos el modelo de medición corregido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros testeamos 40 ítems de 3 dimensiones y vemos que una dimensión no pasó nada. Se quedan 2 dimensiones y de las 2 dimensiones algunas tuvieron que ser filtradas, algunos ítems. Ahí tú tienes tu modelo de medición final, tu propuesta de medición final, corregida, en base a los análisis anteriores. Y procedes entonces a la puntuación y escalamiento. ¿Qué quiere decir la puntuación? Tú, en el fondo, decidir cuáles van a ser las reglas y que se van a asignar los puntos o las sumatorias para conformar la escala. Puede ser en base a las cargas factoriales, ¿ya? O sea, puede decir que esta carga factorial aporta 0.6 en carga factorial, entonces, si la persona marcó 3 puntos, eso yo tengo que multiplicarlo por 0.6 y ese va a ser en realidad el puntaje que va a aportar a la escala final. O puedo darle el puntaje normal, el puntaje bruto. La práctica más recurrente, ustedes imaginarán, es asignar el puntaje bruto. Asignar el puntaje bruto. Entonces tú sumas estos puntajes y tienes un puntaje bruto y tú lo que haces después es el escalamiento. Tú dices, pues, el puntaje bruto yo puedo obtener una dimensión de 4 ítems que van de 1 a 5, 20 puntos totales, pero en otras 30 puntos. ¿Puedo hacer comparaciones? No, porque tienen un escalamiento distinto. ¿Se acuerdan que yo les conté que una manera bastante frecuente de hacer el escalamiento era utilizar T-score, el puntaje T, que era centrarlo a 50 de desviación estándar 10. Pero la formulita, en el fondo, te da para transformarlo a cualquier promedio y cualquier desviación estándar. Pero lo primero que tienes que hacer es normalizar, o sea, transformarlo primero a puntaje Z. Tomas el test, tienes los puntajes, defines si en realidad vas a hacer la sumatoria de los ítems para cada dimensión, cada una de las dimensiones, y obtienes un puntaje bruto de esa dimensión. Ese puntaje bruto de la dimensión, en base obviamente al promedio y la desviación estándar, lo estandarizas, ¿ya? Lo transformas en puntaje Z. Obtienes la puntuación Z y posterior a eso haces desde la puntuación Z, lo multiplicas por la desviación estándar que quieres y le sumas el promedio que tú quieres centrar. Y con eso tienes los canales. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo voy a hacer en una planilla y va a quedar bonito. Ya, tranquilo. Pero el punto es que en el fondo tú decides ya cómo voy a hacer el cálculo de esto. Esto en cierta medida
Uno dice, oye, pero esto no debería venir definido en la tabla de especificaciones. Claro que sí, viene definido en la tabla de especificaciones o se deriva de la tabla de especificaciones porque tú obviamente hiciste un escalamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tu modelo de medición fue corregido. Tú hiciste este escalamiento y esta puntuación en base a este modelo con todos estos ítems y con todas estas dimensiones. ¿Y ahora qué pasa si yo no tengo todas las dimensiones y todos los ítems? Las puntuaciones cambian. Por lo tanto, mis reglas de puntuación van a cambiar. Por lo tanto, la regla de puntuación que queda, la definitiva, es la post-pilotaje. La previa es solamente una propuesta. ¿Ya? Definida esta regla y definido el modelo, entonces tú haces la corrección. Perdón, estaba saltando la parte. Tienes, digamos, la puntuación y el escalamiento. Entonces tienes todo lo que tiene que ver con las propiedades psicométricas del test, pasas a la revisión. Y la revisión tiene que ver con la evaluación sustantiva del modelo de medición propuesto. O sea, tú dices, mira tú, ahora en vez de tener 3 ítems en este indicador o en esta dimensión, tengo 2. Tenemos que ver si en realidad con estos 2 estoy abarcando o no sustantivamente en base a la definición del constructo. Si no, quiere decir que voy a tener que hacer un repilotaje prácticamente de esta dimensión o evaluar si realmente la dejo. Si no tengo posibilidad de hacer un repilotaje porque en el fondo, a pesar de que matemáticamente uno pueda decir sí con 2 dimensiones o 4, o sea, los 4 indicadores pobres, sustantivamente no estás abarcando. Una cosa es lo que te diga la estadística, los valores psicométricos, pero otra cosa es lo que realmente va a pasar después con las definiciones. Y probablemente te va a quedar un poco frankensteiniano o medio mutilado tu constructo. Tú lo vas viendo y dices, oye, sí, pero ¿solamente esto define la simpatía en el ámbito laboral? ¿Solamente 4? Voy a tener que reevaluar entonces si en realidad me permite el constructo soportar, digamos, su verificación a través de estas 4 conductas centrales. Va de la mano, obviamente, esta evaluación sustantiva va de la mano del conocimiento que se tiene con respecto al constructo. ¿Ya? Y eso va de la mano justamente de la validez de constructo. Tan idóneo es el modelo de edificio que está proponiendo en relación al constructo que está ahí. Se hace también, además, en la revisión, la corrección de los ítems con calidad a evaluar que quedaron de la matriz de evaluación. ¿Ya? O sea, si hay ítems que quedaron en calidad de hay que evaluarlo, o sea, porque en realidad basta con corregirle 1 o 2 factores en el caso de usted de desempeño, o hay que cambiar un verbo porque nos dimos cuenta en la evaluación sustantiva de que en realidad ese ítem no estaba cargando bien y ahora el psicométrico nos está indicando que no está cargando bien y teníamos dudas, salimos de las dudas, entonces hay que cambiar el verbo. Y obviamente tomar la decisión después si va a hacer una prueba con consecuencias. Por ejemplo, si usted está haciendo una prueba de desempeño, está piloteando esta prueba de desempeño y después dice ya que ahora la voy a tirar nomás. Ver si los ítems a evaluar usted los va a puntuar y van a tener consecuencias para las personas. La recomendación ética es ítems a evaluar no deben tener consecuencias en las personas. O sea, tomo una prueba, piloteo esta prueba de usted, ya me la prueba perfecto, y digo, esta prueba es los ítems que tengo que cambiar. Cuando yo tome la prueba nuevamente a otras personas y que yo voy a estar evaluando y les voy a poner notas, hay ítems que yo voy a dejar para evaluar, o sea, para testear, ¿cierto? Y no los puedo incluir en el hospital final. Pero sí tengo que, en el fondo, retestearlo, porque con las respuestas de ustedes yo puedo, digamos, evaluar sus propiedades psicométricas de nuevo y ver si las correcciones que hice funcionan. Ese sería, digamos, la práctica acorde con la ética. En el caso longitudinal también, es decir, que lo reevaluamos y hacemos un par de aplicaciones, pero va a estar todavía en pilotaje. O lo planteamos porque la corrección, nosotros viendo la idoneidad y la variedad de constructo con llegar a como para el pasa. Son decisiones.
evaluar si corresponde entonces repilotaje o forma final. Esa es la decisión que ustedes tienen que tomar. Si en el fondo usted dice, ¿sabes qué? Me quedo con la pura dimensión, con 2 días, y todo lo que se fue, vamos a tener que hacer todo el proceso de nuevo, reconstruir, reevaluar los ítems, ver qué pasó. Parece que lo que decíamos que era la simpatía en realidad era el odio, estaban viendo cualquier cosa, en fin. Y ahí decía, pues si repilotas o forma final. Y después, ya que tú tomaste decisión, realizas obviamente las modificaciones en la tabla de especificaciones, porque ya esta tabla es la tabla para el pilotaje, pero no es la tabla para la forma final. La tabla de especificaciones de la forma final es la que va a permitir a cualquiera mirarla de ese lado o reproducir este texto. Entonces tienes que hacer eso, y ahí va a quedar plasmado tu modelo de medición. Esos son los pasos. Eso es en el fondo lo que ustedes tienen que realizar y dar cuenta de esto en un informe, obviamente que no detallado. Si dijimos, por ejemplo, no hay que detallar el protocolo de aplicación específicamente, lo pueden anexar, si lo elaboran, anéxenlo. Entonces, había una pregunta que tenía el Alejandro y que tenía que ver justamente con este caso, con esto, en el caso de la elaboración de ítems. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Y que en el fondo tiene que ver con la reacción de ítems en forma negativa o positiva. ¿Cómo yo sé cuál de cuándo? Cuando tú estás midiendo la actitud, tú dices extroversión, la reacción del ítem, si va en forma positiva, por lo tanto plantea una situación en que la persona va a ser observable, digamos, el ser extrovertido, o él observa que es extrovertido. Plantearlo en negativo es plantearlo en que no se observa. Y aquí va un ejemplo. Este test, o una prueba en realidad, de actitud hacia los computadores, ya hacia la tecnología. ¿Ya? Si yo estoy midiendo actitud hacia la tecnología, o aceptación en realidad, aceptación de la tecnología, ahí están estas cosas. ¿En qué grado tú aceptas realmente, estás dispuesto a aceptar la incorporación de tecnología en tu quehacer? Parece que este está hecho para profesores. Veo la computadora como algo difícilmente de utilizarse en mis actividades cotidianas. Si yo lo planteo como un test de aceptación a la incorporación de tecnología, este ítem está redactado en forma negativa. Porque lo que está preguntando, lo que está planteando es tu grado de rechazo. Si yo estoy midiendo el grado de rechazo, el polo contrario es la aceptación. Si yo estoy midiendo extroversión, mi polo contrario es la introversión. Me gusta estar en calma y tranquilidad conmigo mismo. No me gusta estar en lugares con pocas personas. Me gustan los parques en donde no encuentro a nadie y solamente me encuentro yo con la naturaleza, por ejemplo. ¿Ya? Hay el grado de socialización de la persona. Ahí vas positivo. Ahí estás midiendo en positivo. Pero si estás midiendo satisfacción, el sueldo que recibo a fin de mes no es suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Entonces, una alta puntuación en ese test, en esa pregunta, implica un bajo nivel de satisfacción, pero un bajo nivel en esa pregunta implica entonces satisfacción en esa.
Entonces, un ítem negativo no tiene que ver con que tenga la palabra no, sino que implique la medición del polo contrario de la actitud que tú estás midiendo. Ahí va la puntuación, por eso están las reglas de puntuación. Cuando tú ya tienes el ítem, o sea, en la parte de revisión, antes de la revisión, cuando tú vas al análisis también definen las puntuaciones, y justamente ahí tú dices, estos son los que voy a revertir, los que voy a dar vueltas. Les muestro, por ejemplo, acá, que lo tengo aquí. Un minuto, chiquillos, paciencia. A la agente diferencial estoy con... más ejemplo, documentos. ¿Sí? ¿Está? No sé, ya lo tengo aquí. Documentos, base, documentos, trabajo. Ya, tengo este test que es el TIPI. El TIPI es un test de 10 ítems que lo que hace es medir 5 dimensiones de personalidad. Es como se basa en el Big Five, en el de las grandes factores, 5 grandes de personalidad, 5 grandes factores, pero en una versión resumida con 10 preguntas. 10 ítems. Créanme, está validado, hay investigaciones por detrás y todo lo demás. Y claro que utiliza un recorrido de escala de 7 para darle obviamente varianza. ¿Por qué? Porque lo que hace es que toma 2 ítems y los promedia, y con eso tú tienes el valor de escala el valor de la escala. Entonces tú tomas el valor, por ejemplo, extravertido, entusiasta, y tú le preguntas a la persona, me veo como alguien extravertido y entusiasta. La persona marca 5. Crítico, combativo, fiable, autodisciplinado, ansioso, fácilmente alterable, abierto a experiencias nuevas, polifacético. Tradicional, poco imaginativo, sereno, emocionalmente estable. ¿Y qué pasa? Las dimensiones están medidas con un ítem en positivo y el otro en negativo. Por ejemplo, la extraversión está medido en 1 en positivo, pero el 6 es negativo. Veamos el 1, extravertido y entusiasta. Y el 6, reservado y tranquilo. Ahí está en negativo para la dimensión de extraversión. Puede ser que este ítem sea el positivo de otra dimensión, que en el fondo es la introversión. ¿Te fijas? Pero en este caso está como negativo para la dimensión extraversión. En el caso de afabilidad, por ejemplo, el 2 es el reverso y el 7 es el positivo. El 2, crítico, combativo. Por lo tanto, si la persona se da un 7 en eso, quiere decir que es bajo en afabilidad. Si se pone un 1, quiere decir que alto en afabilidad. Entonces tú lo que haces es la inversión. El 7 vale 1, ¿cierto? El 1 vale 7. Eso es lo que es CPCS, recodificar en la misma variable. ¿Ya? Y el 7, perdón. Y el 7 es comprensivo, afectuoso. Eso es afabilidad. Si estuviese midiendo lo contrario a afabilidad, que podría ser algo así como... ¿cómo sería lo contrario a afabilidad? Parco, para mí como parquedad, ya, pongámosle. Claro, ahí obviamente el 7 cobraría negativo, sería negativo para esa dimensión. Pero se entiende que no tiene que ver con que tenga la palabra no, o que sea necesariamente una muestra de rechazo, sino que tiene que ver con la dirección que toma la actitud. ¿Ya? O sea, si yo estoy partiendo en medir una actitud X cualquiera desde 0 a 7 en esta dirección, ¿cierto? Los puntajes que para el 7, si los mido en negativo, van a corresponder al 0 de la otra. Este es positivo y este es negativo. Y en este caso, te piden, la práctica en general pide mezclar, en escalas de actitud, mezclar ítems positivos y negativos.
Claro, mi pregunta apuntaba a eso. La estrategia en el fondo para utilizarlo dentro de una escala, pasar esto sería para evitar la deshabilidad social. el Y además justamente el rellenado por... Sí, pues porque si tú vas viendo que tienes inconsistencia y tú tienes que los ítems negativos te los están puntuando, digamos, y que están midiendo la misma escala, te lo están puntuando al contrario de los ítems positivos, lo que tú vas a tener es heterogeneidad en el sujeto. O sea, el sujeto te está dando una desviación estándar en su respuesta que va de un extremo a otro. Y lo que nosotros esperamos es que el sujeto sea consistente en su respuesta. Si es que estamos midiendo bien, el sujeto va a ser consistente independiente que yo le ponga el enunciado en reverso. O sea, es recomendable utilizar este tipo de... Claro. Para evitar ese... Exactamente. El tema es que demanda sí Claro, la codificación, claro. reglas de codificación clara para si no vas a hacer tú el que va a codificar es otro que codifique, pero además también tiene que ver con que la elaboración también es un poquito más difícil porque uno tiende a pensar siempre en la dirección positiva de la actitud y uno como constructor cuesta colocarse en la medición de una actitud pero en sentido inverso, ¿ya? Cognitivamente como que a uno le cuesta. Pero si usted ya va mucho en eso y si por ejemplo sabe que por ejemplo corresponden a dos extremos, extroversión e introversión, no va a tener ningún problema. En ese caso lo mejor es hacerlo como un gráfico, o sea, poner los dos polos y tú decir esta pregunta, este ítem, ¿dónde lo sitúas? ¿En este cuadrado o en este cuadrado? Y ver si los otros jueces, entre comillas ustedes mismos, concuerdan con a dónde se está situando el ítem. Sería una manera de poder llegar a una convención con respecto a si el ítem está redactado de manera negativa. Sí, en realidad sí. Me parece. Un ejercicio para poder llegar a una posterior inversión en cuanto a los contactos, para establecer normas negativas. Es describir todo en una manera positiva, ¿Ya? después tomar algún elemento y transformarlo en negativo. Sí, yo partiría primero con que, por eso te digo, el ejercicio cognitivamente a uno le cuesta imaginarse la dimensión en negativo. Hazlas todas en positiva y después de eso parte a ver si podéis invertirlo. Claro. Y que te resulte realmente hacerlo a negativo, o sea que se vaya para el otro lado. Tú tienes que tener en el fondo dentro tuyo en ese momento el conocimiento de las conductas observables en toda la escala de esa dimensión. Esto para la práctica clínica es fantástico. Es fantástico. Ya, pero no me voy a desvariar con eso. Abierto a la experiencia, 5 y 10. Último ejemplo, abierto a experiencias nuevas, polifacético. Y el 10, tradicional, poco imaginativo. Y ahí la gente se puntúa de 1 a 7. Ahora, uno podría tener peros con este test. Para mí un pero es, por ejemplo, la escala. ¿Ya? Que obviamente lo que hace es subsanar el problema de que tengo dos ítems y que me dan poca varianza. Lo subsano poniendo una escala extendida, pero esa sensibilidad implica de que, por ejemplo, tengo que declarar cada una de los niveles de las categorías. Ya me genera un ruido en la escala. 2 en el diseño, tengo que estar a cada rato volviendo. Claro, en este caso es una hoja, pero aparte esa sensibilidad de un poco de acuerdo con bastante de acuerdo, al final de cuentas te quedas siempre te quedas en el punto neutral, ni acuerdo ni en desacuerdo. Hay otro ejemplo, por ejemplo tenemos el DAS. Este es un inventario de depresión, ansiedad y estrés, ¿ya? Mide las 3 escalas, son 42 preguntas, hay una versión de 21 también, y que en el fondo lo que hace es multiplicar por 2 nomás los resultados de escala. Y en el DAS va recorriendo
a través de estas preguntas con valoraciones desde 0 a 3, ¿ya? Desde 0 a 3. Yo tengo problemas con el 0, prefiero siempre de 1 a 4. El 0, por lo que yo les explicaba en términos de la codificación para el cálculo en la escala, es problemático, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque ellos lo que hacen acá es que no tienen ellos no hacen un escalamiento, ellos lo que hacen es la interpretación desde los puntajes brutos. Les voy a mostrar. Pasan al test, ¿cierto? Ahí está la forma, fíjense que es 2 hojas, ¿ya? Instrucción y una explicación del escalamiento. No hay una ejemplificación, es una forma bien austera. Y escala al lado y situación. Me encuentro generalmente a mí mismo enojándome por cosas triviales, ¿ya? Tiene, a ver, voy a mostrarle el coding para el DAS 21, pero esto les va a dar la idea, ya. Ahí está en la codificación. Colocan alternadamente ítem por escala. Esta es la escala de estrés con un S, la escala de ansiedad con A, la escala de depresión con D, ¿ya? Entonces ahí tú sabes la escala de S, las sumas con esa S de ahí, pero se fijan que acá, por ejemplo, tengo 4. Acá se fijan que visualmente, a pesar de que no pareciera tan agrupada, porque se genera un espacio entre estas están agrupadas entre sí, aunque no hay mucha claridad ahí, pues. Esta no sé si está agrupada ahí o no, pero aquí hay una agrupación, entonces tengo una agrupación visual de estos de acá para no tener confusiones en la puntuación. Es importante eso a nivel gráfico, que las personas puedan separar. Otra estrategia podría ser sombrear, poner un fondo. Ya ahí van marcando. Se fijan que no cumple necesariamente una alternancia de una. De repente van 2, 2, 2. No me he interiorizado mucho en este test como para decir cuál sería el patrón en la secuencia, ¿ya? Obviamente que va a tener que haber digamos, una regla de escalamiento, pero en este caso simplemente lo que hacen es sumar, multiplicar por 2, porque en el fondo utiliza la misma escala que la versión de 42, ¿ya? Entonces te dice los resultados, multiplícalos por 2 para cada escala. Y lo que hace es tomar los niveles, y por eso les mostraba desde 0 a 9, porque toman los puntajes brutos para la interpretación, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es lo que yo les decía, los puntajes brutos de la ansiedad no son los mismos, o sea, de depresión no son los mismos que en ansiedad, no son los mismos que en estrés. Entonces, lo que yo tengo aquí me vale para esta persona. Si yo quisiera hacer algún tipo de análisis con esto, tengo que transformar esto a puntuaciones estándar, ¿ya? Y mi problema va a estar siempre con este 0, ¿ya? Porque me va a alterar los promedios. ¿Qué hago con la cuantificación? Lo que tendría es que recodificar 0 a 1. En este caso, ¿qué determina cuándo se hace el puntaje de corte de escala? Por ejemplo, si es moderado, si es severo, si es extremo, ¿cuándo se determina el punto de corte? Ya, eso es standard setting, se llama. Eso es ya otro capítulo de toda esta cosa. Pero uno te lo puede determinar en cierta medida el mismo constructo, la misma definición del constructo. 2, lo puedes determinar a través de un proceso, vamos a poner el nombre de un autor, Meinhof, nunca lo exploré bien. Pero en el fondo lo que se hace es que tomas set de expertos y les dices, mira, ¿saben qué? Estos son los niveles, estos son los distintos niveles, digamos, en términos conceptuales del constructo. O sea, un nivel bajo del constructo representa, en este no está, lo podemos mostrar aquí. En el Holland sale mejor. Espera. Y aquí me voy a entender la idea.
y el Holland hace la puntuación. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes la tabla de especificaciones, por ejemplo, y tú dices, ya, esto corresponde a emprendedor. ¿Pero por qué corresponde a emprendedor? Tú pones la definición del constructo, pones la gradualidad del constructo, y tú le pasas a los jueces y le dices, este ítem, usted lo colocaría en qué nivel de constructo. Muy parecido a lo que veíamos con el escalado. Entonces tú le dices, este ítem, usted dice que es medio, bajo, fuerte, dice medio. Y la otra dice medio, otra dice bajo. Y tomando, digamos, las medianas, tú determinas que este ítem en realidad corresponde a un nivel de medición medio. Y así todo el test lo vas seteando de tal manera que los puntajes que resulten del conjunto de ítems sean los puntajes que determinan el punto de corte entre una y otra categoría. Otra forma es matemáticamente a través de el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial confirmatorio te entrega matemáticamente lo que se llaman los, en inglés se dice thresholds, que serían los puntos de corte por la categoría. Entonces, a pesar de que la categoría esté seteada con una puntuación de 1, 2, 3, 4, en el análisis factorial confirmatorio después te va a entregar que el punto de corte entre la categoría 1 y 2 en realidad se da en el menos 2 o en 0.6 y no en 1, en el más bajo. Y te va diciendo, por ejemplo, entre esta categoría, la A, la B y la otra siguiente, hay más espacio que entre esta otra, porque matemáticamente la muestra te determinó eso. Otro es estudiarlo de manera arbitraria en términos proporcionales. El punto es que todo eso tú lo puedes determinar de una u otra forma a partir de la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones, por ejemplo, puede contener el nivel del rasgo medido, ¿ya? Especificado. Lo hacen mucho en las tablas de especificaciones de pruebas de desempeño, las pruebas en educación, los profesores generalmente hacen eso. A ver. Yo les voy a subir de todas maneras todas estas muestras de test para que las vayan viendo. Acá el Holland, por ejemplo, lo que hace en esta versión, de la gente que elaboró esta versión, pantalla completa, hace una gran página de instrucciones generales. A continuación se incluyen 6 tablas con 54 declaraciones. Lea las declaraciones con atención y marque el check, el signo check, sume las marcas de cada tabla, o sea, lo que yo les contaba, le dice al sujeto que haga el cálculo del mismo porque es un inventario autoaplicado y autocorregido. ¿Ya? Y siempre recuerde, esto es una actividad sobre intereses laborales, recomendaciones éticas, a partir de esto no se estrese, el manejo de la información en el caso puntual va a ser confidencial, bla, 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 bla. Y separa por dimensiones los ítems y te indica, marque los puntos y sume la cantidad al tiro, y después de eso te manda a esta tabla. Primer paso, ponga el total de puntos que obtuvo en cada tabla por separado antes del número de la tabla a continuación. Segundo paso, identifique los 3 ambientes en los que obtuvo la mayor cantidad de puntos y ubíquelo en la tabla a continuación. Tercero, ¿se aburrieron? Yo sí. Si tuviese que responder esto, aunque se fuese autoaplicado y estuviese muy motivado para esto, el procedimiento para el cálculo de los puntajes es muy engorroso. Me es engorroso. O sea, tengo que después ubicar en esta segunda tabla, en la tercera tabla, después hacer la interpretación de esto, una interpretación que es muy general, ¿cierto? Y después, ¿cuáles son los trabajos que podrían tener estos mismos intereses, habilidades y valores? ¿Por qué incluir eso? ¿A quién va? ¿Cómo va? No era un test,
¿Por qué le tengo que devolver esto a usted? Y la tipología. ¿Qué es esto? ¿Qué es tipología? ¿A quién va dirigido esto? ¿Por qué yo tengo que manejar esta información? ¿Qué es esta tabla? ¿Qué representa? ¿Alguien me explicó qué quiere decir esta tabla? A partir de su código, ¿cuáles son algunos de los intereses, habilidades, valores clave, bla, 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 que están relacionados con usted? Desarrollar el valor de competencia, ser realista, y ahí van los grados. Piense que esto es un test que se lo pasas a un cabro en tercera media. Complétalo tú. No va. No va. Yo me sentaría a eso y elaboraría una buena planilla donde haga el traspaso de información y posterior a eso le entregaría un informe, que es lo que generalmente hacemos nosotros cuando hacemos este tipo de cosas. Haría quizás algo un poco más resumido también. Un inventario un poco más resumido. Disfruto al ocuparme de los demás. ¿Al ocuparme de los demás en qué? ¿Cómo? Preocuparme de los demás, ser empático con los demás. Me gusta participar en las actividades escolares grupales, esto es para cabros chicos. Me gusta trabajar en grupo. Me gusta participar de trabajos voluntarios. Soy capaz de convencer a los demás de mis puntos de vista. Prefiero el tipo de trabajo que me permite presentar ideas o puntos de vista. Te vas dando cuenta, Alejandro, que y al resto de la audiencia también, disculpen, que los ítems están redactados en forma positiva, todos. Me gusta leer libros y periódicos científicos, sí. Yo respondí la versión... No, nada. Marco con check. Marco con check. Entonces cada uno de estos corresponde a un grado de... O voy, en el fondo lo que está marcando es frecuencia, cantidad, no es una escala entonces, sino que es frecuencia o cantidad de actividades que me permitirían englobar como en un clúster de respuesta. Entonces, los números, ¿qué significan estos números? Que hay un montón de, o una cantidad de actividades que me gustan. Lo que me pasó a mí, yo adulto, ahora, antes de venir, respondí la versión online, que la tiene el Ministerio de Educación. ¿Ya? Esto va a estar grabado y el Ministerio de Educación me va a venir a buscar, obviamente. Y importa un maní el Ministerio de Educación. Y estoy esperando que me cargue aquí y les voy a mostrar. Lo respondí y lo respondí sinceramente. ¿Qué me pasó? Respondí que todas me gustaban. En todas las dimensiones. Pero era verdad, en todas las dimensiones, caché por pero todas las dimensiones yo las practico, todas. En mi vida cotidiana. Y el test me decía que en realidad tenía, porque el test estaba limitado, en su cálculo, en el algoritmo decía que tenía solamente 2 desarrolladas y una que tenía por desarrollar, siendo que respondí a todas. O sea, tiene preseteado de una u otra forma, en el algoritmo de corrección, tiene preseteado de que, aunque me guste hacer de todo, yo voy a estar definido solamente por 2. Lo que conversábamos hace poquito. Acá está el DCPECH. No, está en el DCPECH. Lo que ocurre es que hay un tema, a mi punto de vista, un tema de modelo de sociedad. O sea, ya no estamos en la época de los Da Vinci, humanistas, en que en el fondo, o la educación clásica, en que podíamos educarnos libremente en todas las cosas que nos gustaron y en todos los ámbitos de interés, sino que tú tienes que ir enfocado y tienes que tomar una decisión para poder, en el fondo, conducirte y focalizarte a ser un factor productivo. Hoy día no te pagan por saber mucho de varias cosas.
Pero es que el punto es que el modelo de sociedad lo que te está diciendo es tienes que escoger una carrera. Y si no quiero escoger una carrera, y si quiero tener una educación integral y quiero ser culto, ¿has pensado alguna vez que hay un valor en ser culto y querer saber de todo un poco? Sí, yo, realista. Armar muebles. Me encanta la carpintería, armo muebles todo el tiempo. Reparar una bicicleta. Me encanta reparar mi bicicleta, sé de mecánica de bicicletas, tengo mis herramientas, hago mis bicicletas, construyo mis bicicletas. Reparar por mi cuenta las cosas que se dañan. Observar cómo se hace una instalación telefónica en mi casa. Mirar cómo se arma una computadora, armo computadoras, cómo se cambia la rueda de una, y en fin. Y después tú vas, investigador. ¿Les queda duda? Aprender acerca de las obras de grandes científicos, visitar un museo de ciencias naturales, leer acerca de la historia universal, después, artístico, crear la letra de una canción, asistir a una obra de teatro, pintar o dibujar sobre un tema libre. Todo eso me gusta hacer, lo hago, ahora estoy aprendiendo a dibujar. Social. Entonces, claro, me dicen, sí, pero esto es para adultos, no vale, es para los niños, ¿cierto? Que deberían poder decir, pero ¿por qué debería no optar a una educación integral un ser humano desde su temprana infancia? ¿Por qué debiera tener que escoger? ¿Por qué tener que llegar a este punto en que lo mandáis por un embudo? Ese es mi pero con el Polar. Ese es mi pero con los test vocacionales. Y son conductivos. Social, realista, investigativo. Tu resultado es SRI, social, realista e investigativo. Y me gusta la idea, los datos, las personas, las cosas, según esto. Estos eran mis resultados finales, que me gustaba todo. Pero que tenía dos que estaban desarrolladas y una que tenía que desarrollar. Viste que tus resultados muestran que tus intereses se concentran principalmente en 3 tipos de personalidades ocupacionales. Que debes ocuparte de algo. Los griegos pasaban en el ocio filosofando. ¿Cuál es el problema con eso? Es que nadie te va a financiar eso. ¿Podría yo comprarme una parcela, vivir, cultivar mis propios tomates y aislarme del resto de la sociedad y vivir filosofando? Y puedo poner un cartel incluso afuera y decir filósofo pensando resuelvo problemas. Lo he pensado, bueno. Capaz que llegue alguien y te pague por eso. Bueno, pero no voy a variar. Ahí está. Échenle una mirada y vean si coincide con ustedes mismos, pero también hagan una crítica, evalúen ese test, hagan una evaluación. Aquí está el TIPI, el que yo les mostraba en español, con sus correcciones. Es facilísimo, en una hoja y con la codificación ipso facto. Ahora, ¿qué significa cada uno de esos? Tú tienes que ir entonces a el manual del TIPI o ir a las tablas de especificaciones del TIPI o buscar algún tipo de paper que hable sobre cómo se validó el TIPI, ¿ya? Déjame ver otro ejemplo más. Aquí. Lo tengo acá. En Perú, el TIPI, por ejemplo, me toma extrovertido, entusiasta. Fíjense cómo pone la escala, la pone al lado. Me veo a mí mismo como en desacuerdo, entre acuerdo y desacuerdo, de acuerdo. Pone los cuadritos al lado y las letritas acá. Esto, si ustedes se fijan, está en letra 10, yo creo. Probablemente que cuando tú lo imprimes va a ser chiquito. ¿Para qué? Para que quepa en una hoja. De hecho, cabe ahí, justamente en eso. Eso podría haberse ampliado, incluso haber ocupado todo esto más para abajo, ¿ya? Quizá, si voy a poner números y cuadros, decidir qué es lo que hace menos ruido, encontrar otra forma, puntúelo de 1 a 7.
te pasas un buen tiempo en eso. Y además que de repente puedes cometer el error de marcar aquí pensando que estabas marcando esta, que estuviesen separadas. Veamos, a ver, otra versión tipi. Esta es la que yo le había mostrado. Ansioso y fácilmente alterable. Y en el tipi Perú, ansioso y me molesto fácilmente. Ansioso y fácilmente alterable, ansioso y me molesto fácilmente. Ansioso y me enojo fácil. O irritable. ¿Qué palabra ocuparíamos, por ejemplo, acá en Chile? ¿Cómo redactaríamos en Chile? Ansioso, me molesto fácilmente. Me enojo fácilmente. Me choreo. Me pongo ansioso y me pongo cuático. O con copete, ustedes saben cómo me pongo. Cosas así. Ya, pero entiendes que tiene que haber una carga idiosincrática en el test. Para mucha gente quizás no les va a hacer sentido el reservado callado. El reservado quizás en Chile no funcione mucho, tendríamos que ver otro sinónimo. ¿Ah? Piola. Ya, pero si lo haces muy coloquial, exactamente, desorganizado, descuidado. Estoy pasado, ¿no? No, denme 3 minutos, termino, pero que prefiero darles más muestras de ejemplo. Y estoy con el das en español. Me costó mucho relajarme, ¿ya? Me di cuenta que tenía la boca seca. Fíjense que los ítems apelan entonces a que tú rememores una situación pasada hipotética. Y tú dices si en realidad esto me aplica o no me aplica. Fíjense cómo está el no me aplicó un poco o durante parte del tiempo. Ya tengo que tomar una decisión, o poco o parte del tiempo. Me aplicó bastante o durante una buena parte del tiempo, pero que no es lo mismo durante parte del tiempo. ¿Te fijas que hay demasiada ambigüedad en la escala? Claro, el punto es que de 1 a 7 implica de que tienes que desde aquí hasta acá, en términos de ¿se aplica o no se aplica? ¿Cómo defines la categoría 3? Yo, sinceramente, creo que en vez de 0 a 3, yo haría 3 nomás o 2. ¿Aplica o no aplica? ¿Aplica o no aplica? De frentón. Exacto. Entonces lo que ocurre es que en vez de yo tratar de darle, por ejemplo, me costó mucho relajarme, pero si me costó algo relajarme o medianamente relajarme, estoy hablando de niveles en la conducta que perfectamente los podría desglosar en tres ítems distintos, en distintas situaciones. Me costó relajarme mucho, me cuesta relajarme cuando estoy con otras personas, o me cuesta relajarme cuando estoy en clase, o me cuesta relajarme antes de dormir. Tengo dificultad para relajarme, pero me costó mucho relajarme, y de 0 a 1 a 3 me aplica, no me aplica, o me aplica durante mucho tiempo. Primero, ¿qué estás midiendo con esto? ¿Frecuencia o el nivel del rasgo? No sé si me explico bien. Si me cuesta relajarme, mucho, poco, o en realidad frecuentemente me cuesta relajarme. Sí, pero además, insisto, la graduación está en la cantidad de veces que me cuesta relajarme o en cuánto me cuesta relajarme. A mí,
si yo lo leo, me costó mucho relajarme y me aplica o no me aplico, no va en términos de tiempo, que es lo que está justamente aquí, sino que en la intensidad. Pero ponen esto tanto en frecuencia como intensidad. Hay un problema de escala grave ahí. Un problema de escala grave, porque está midiendo la frecuencia del rasgo, cuántas veces, o la intensidad que te cuesta. Me di cuenta que tenía la boca seca. Me di cuenta que tenía la boca seca. Me aplicó un poco, me aplicó bastante o me aplicó mucho. Fíjate, eso tiene que ver con la intensidad de qué tan seco tienes la boca. Pero te pone además en la escala la mayor parte del tiempo o la menor parte, no, cojo tiempo o cojo el nivel de sequedad. Problemazo. Noté que me agitaba. Se me hizo difícil relajarme. Creo que se solucionaría un poco más en cuanto a ítem, establecer dentro de una situación X que permita identificar o bien o interpretar sí o no o intensidad. Vale, tenemos entonces un problema de que en realidad, a pesar de que estamos identificando dimensiones, que serían ansiedad, la ansiedad propiamente como constructo. Aquí lo que tenemos en realidad es un test que abarca 3 constructos, ¿ya? Y no 3 dimensiones. Este es un test que mide 3 constructos y lo que no hace es definir las dimensiones en los contextos en donde se hace observable cada uno de estos constructos. Y ahí es donde uno para y dice, bueno, pero ¿en qué contexto? Me costó relajarme mucho antes de acostarme, o me costó relajarme mucho cuando tuve que exponer ante mis compañeros. Y ahí está la dimensionalidad. Este es el problema con este test, que no es una escala única de un constructo, sino que son 3 constructos que están siendo medidos en un inventario. Es un inventario, no una escala. ¿Ya? Es un inventario. Y lo que hace además es que toma esto después y hace las puntuaciones en términos brutos, sumatoria de términos brutos con una tablita interpretativa. No, mándale. No, si mide algo. Pero en ese caso, ya, pero el punto es, entonces tú tienes que preguntar, ¿cómo yo estoy midiendo la ansiedad? ¿La estoy midiendo en cantidad de veces que la persona reporta sentirse ansiosa en distintos contextos o el nivel que ella reporta de ansiedad? Ahí está el punto. Lo que pasa es que como ellos no dimensionan en qué contextos están, entonces están cuantificando intensidad y además frecuencia. Cuando tú lo tienes separado por dimensión, cada ítem te da cuenta de frecuencia, porque en el fondo tú dices, en la dimensión laboral, en este contexto laboral, yo observo esta conducta, son distintas situaciones. Entonces si tú dices, tienes 7 situaciones, 7 puntos de frecuencia. Si tú le dices a la persona, estas 7 situaciones, además, valórelas en un nivel de 0 a 1 en cuanto a la intensidad en que le ocurre esto en este momento, ahí tú tienes frecuencia y tienes la intensidad. Pero aquí lo que está ocurriendo es que en la misma escala, como se flojearon en la dimensionalización del constructo, te colocan en la situación en que tú tienes que definir si es frecuencia o intensidad. Y el sujeto, cuando tiene que puntuar acá, ese 2 yo no sé qué significa. A mí me gusta mucho, espero haberlos entusiasmado, chiquillos, con esta clase, ¿ya?
avancen. No alcancé el día a levantarles información al respecto, espero la próxima. Pero avancen. Pero creo que con esta clase y para los que estén escuchando esto, estas son las instrucciones del trabajo. No quiero escuchar a nadie preguntándome cómo se hace el trabajo. Por favor. Nos vemos. Cuídense. Yo voy a ir actualizando la carpeta constantemente con materiales. Vayan revisando.